Hermanos y amigos, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Hoy es el último domingo del mes de noviembre 2021. Qué cosas, ¿no? Ya el último domingo. Ya después que nos veamos va a ser este diciembre. ¿Cómo pasa el tiempo? Y hablando del tiempo, ¿cuántos de ustedes llegan a recordar de vez en cuando experiencias de su vida? ¿Cuántos de ustedes llegan así a recordar de cosas que han hecho? Es algo natural, ¿verdad? Hasta llegamos a poseer recuerdos, un imán, un llavero, y no se diga una foto, ¿verdad? O muchas fotografías que nos recuerdan de las cosas que hemos pasado, de algún viaje, de nuestros familiares, de nuestro país de origen, de una reunión especial, de una boda, un cumpleaños, una graduación, lo que me comí hoy, mi mascota. Tenemos todo tipo de recuerdos. Y hablando de recuerdos y de cosas que hacemos memoria, les quería hacer una pregunta y va a ser el tema del día de hoy. Y esa es la pregunta y el tema del día de hoy. ¿De qué me sirve acordarme de mis pecados pasados? ¿De qué me sirve acordarme de mis pecados pasados? Ese es el tema del día de hoy. Ahora hay quienes dirán, ¿verdad?, que no es bueno recordar nuestros pecados pasados, pero la pregunta no es tanto de que si hay que recordarlos o no. Ya que aunque lo quieran o no, nuestra mente pues se acuerda de muchas cosas, porque somos seres pensantes, y un ser pensante pues se va a acordar de su pasado, aún las cosas malas que hizo, quiera o no quiera hacerlo, ¿verdad? Somos personas pensantes y entonces no se trata el día de hoy de que si hay que recordarlos o no, sino qué hacer a la hora de recordarlos. Hay quienes quisieran, ¿verdad?, borrar de su memoria las cosas malas que han hecho, porque siente que van a quedar marcadas de por vida, como si fuera a llegar a ser un gran peso por el resto de sus vidas. Ahora, obviamente, que si se dejan arrastrar por pensamientos diabólicos, pues obviamente eso sí es malo. Ahora, ¿a qué me estoy refiriendo? Pues a que se pongan a recordar sus pecados pasados con el deseo de volver a practicarlos. Eso está mal, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad?, eso es malo y hay que matar esa concupiscencia, ¿verdad? Es decir, hay que exterminar ese deseo carnal con el poder del Espíritu Santo. O sea, no andar recordando cosas con el deseo de querer hacerlas, esas cosas malas. Ahora, otro pensamiento diabólico a la hora de recordar pecados pasados sería que usted se dejara enlazar y esclavizar por esos recuerdos, en el sentido de que el diablo le ande haciendo creer que usted no vale nada y que su verdadero yo es lo que usted era en el pasado y que la sangre de Cristo que vertió por usted no vale nada. Y aun y cuando él vertió su sangre, Cristo, para darle una nueva identidad en Cristo. Entonces, por eso, esos pensamientos son los que sí hay que evitar. O sea, cuando uno recuerda cosas del pasado, cosas malas que uno ha hecho, uno, a no recordarlos en el sentido de pensar, ay, cómo me gustaría estar haciendo eso otra vez. Y por otro lado, tampoco dejarse usted valorar por lo que usted era en el pasado antes de que estuviera en Cristo. Porque una vez que estamos en Cristo, nueva criatura somos, ¿verdad? Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahora, entonces, ese tipo de pensamientos a la hora de recordar sus pecados pasados, eso sí hay que evitar a toda costa y verlos como lo que son. Pensamientos diabólicos, pensamientos falsos que lo que desean es descarrilarlo a usted de su nueva vida en Cristo, ¿verdad? Pero volviendo a la pregunta y sabiendo que como seres pensantes, de la misma manera que recordamos buenos momentos, pues también algo nos va a hacer, ¿verdad?, recordar los pecados que hemos hecho en nuestro pasado. Entonces la pregunta otra vez, ¿cuál es? ¿De qué me sirve acordarme de mis pecados pasados? Y vamos a contestar esa pregunta de una manera muy práctica en estos momentos, ¿verdad? Nada más dos puntos. Uno, para recordar agradecidamente de dónde me sacó Dios. Para recordar agradecidamente, ¿verdad?, de dónde me sacó Dios. ¿Cómo podría yo mantenerme agradecido hasta el día de hoy
con ustedes o con cualquier otra persona si no recordara sus bondades? ¿Y cómo podría yo recordar agradecidamente sus bondades si no recordaría, sin recordar la mala situación en la que me encontraba antes de recibir sus bondades? ¿Sí me explico? Lo voy a repetir otra vez. Esto lo estoy aplicando, por ejemplo, en cuanto a ser agradecidos con otros. ¿Cómo podría yo mantenerme agradecido hasta el día de hoy con ustedes o con cualquier otra persona si no recordara sus bondades? ¿Y cómo podría yo recordar agradecidamente sus bondades si no recordara la mala situación en la que me encontraba antes de recibir sus bondades? Entonces, ahora más claro, por ejemplo, sufro una enfermedad y alguien me ayuda a salir adelante. Para poder recordar agradecidamente su bondad, tengo que recordar lo enfermo que estaba. Se me poncha una llanta y alguien me ayuda a cambiarla. Yo agradecidamente me acuerdo de la bondad de esa persona por la mala situación en la que estaba. O no tenía dinero, pero alguien me prestó o me dio dinero. Entonces recuerdo agradecidamente lo bueno, porque me acuerdo de la necesidad que sufría. Entonces no podría yo mantener mi gratitud y devoción hacia Dios hasta el día de hoy si yo olvidara lo que Él me perdonó y de aquello de lo cual me rescató. ¿Sí me explico? O sea, no puedo yo ser bien ver, es como eso del evangelio. ¿El evangelio qué significa? Son las buenas nuevas de salvación. Entonces, ¿cómo yo voy a estar agradecido con buenas nuevas o cómo voy a yo creer las buenas nuevas de salvación si en primer lugar no creo las malas nuevas? Entonces, ¿cuáles son las malas nuevas? Porque estamos condenados, ¿verdad?, por nuestros pecados. Y las buenas nuevas es de que Cristo murió, ¿verdad?, por mis pecados. Fue sepultado y resucitado al tercer día, ¿verdad?, por mí, ¿verdad?, para llevarme con Dios. Entonces, o sea, las cosas buenas entonces que uno tiene, también le van a hacer recordar las cosas malas. Y si no, entonces, ¿sabe qué? Va a vivir una vida bien malagradecida. Nada más pensando en como que si las cosas buenas que tiene, pues todas esas se las merece. Y realmente no pasó nada malo en su vida. Imagínense, hermanos, ¿a ustedes les han hecho bien a una persona o no? Les ha hecho bien, o sea, que ustedes han estado tal vez en una situación difícil y que alguien los ayudó. Entonces ustedes se lo agradecen bastante. Pero otra vez, para mantenerse agradecido con esa persona, también no más se acuerda de las cosas buenas que hizo, sino porque se acuerda de si esa persona no le hubiera ayudado así, en qué condiciones hubiera estado. Entonces, de eso se trata, ¿no? Por ejemplo, si vamos a Lucas 7, 36 al 50, vamos a ver aquí una historia de cómo es tan importante acordarnos de dónde nos rescató Dios. Acuérdense, el punto número 1 es que ¿para qué sirve acordarme de mis pecados pasados? Pues para recordar agradecidamente de dónde me sacó Dios. Entonces, Lucas capítulo 7, y el versículo 36 al 50, aquí es cuando Jesús fue invitado por un fariseo, llamado Simón, a comer en su casa, ¿se acuerdan? Y dice ahí, Lucas 7, 36 al 50. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Sí, es ese pasaje, ¿verdad? Dice, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa, o sea, Jesús. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es esta que le toca, que es pecadora. Versículo 40. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Entonces piénsenme en esa pregunta que Jesús le hizo. ¿Cuál de ellos le amará más?
Versículo 43, respondió Simón y dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él dijo, fíjense lo que Jesús dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Ahora, ¿se fijan lo que dice el versículo 47? Dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Y luego lo que dice ahí enseguida, mas a quien se le perdona poco, poco ama. Aquí son palabras de Jesús, ¿se fijan? Mas a quien se le perdona poco, poco ama. Entonces, fíjense, hermanos, si piensas que Dios te ha perdonado poco, creo que te hace falta mucho recordar mucho los tantos pecados que has hecho en tu vida. Otra vez, si piensas que Dios te ha perdonado poco, creo que te hace falta recordar mucho, pero mucho. Vea, haz una lista de todos los pecados mencionados en la Biblia. Haz una lista de todos los pecados mencionados en la Biblia. Y checa uno por uno si no han habido ocasiones en tu vida que delante de Dios has sido culpable de ellos. Delante de Dios has sido culpable de ellos. Entre más verdaderamente creas lo tanto que Dios te ha perdonado, tanto así sinceramente lo amarás. Y las personas, las personas a tu alrededor lo notarán tu genuino y sincero amor por Dios. Pero si se fijan, entonces Jesús mismo dijo, al que se le perdona poco, poco ama. Entonces, ¿cuál es la actitud que nosotros tenemos? Nosotros tal vez pensamos, pues hay unas personas en serio que tal vez se han de venir a Cristo a bautizarse casi como que le están haciendo un favor a Dios. Digo, no. O sea, acuérdate, o sea, tú ibas directo al infierno. Y otra vez, o sea, si de repente te acuerdas, no, pues es que en serio, hay quienes tal vez piensan, o sea, que se convierten y, bueno, pues Dios me perdonó poco, ¿verdad? Porque al final de cuentas, pues yo nací en una familia cristiana, ¿verdad? O mis papás me enseñaron el temor de Dios, ¿verdad? Pues me perdonó poquito. Entonces, ¿saben cuál va a ser su actitud? Va a amar poco a Dios, porque piensa que pues poco le hizo. Igualmente puede pasar eso en cuanto a las personas, ¿no? Que le ayudan a usted. Tal vez usted sí se encuentra en un grave peligro o en cuanto a económico o salud o algo así, y de repente alguien le hace un favor bien grande. Pero si usted piensa después, esos recuerdos los recuerda como que ni estaba tan enfermo. Entonces si ni estaba tan enfermo, ¿qué va a pensar de la persona que le ayudó? Pues no fue mucho el favor que me hizo, ¿verdad? Entonces eso podemos hacer con Dios. O sea, si no nos acordamos realmente de dónde nos ha sacado, de repente podemos hacer eso con Dios, lamentablemente, de no ser tan agradecidos con Dios, porque ya se nos olvidó de dónde nos rescató. Y eso pasa, no pasa. Me acuerdo que hay personas que sí, aún el día de hoy, están en una situación bien mala. Tal vez en su país están en una situación bien mala. De repente vienen aquí al país y dicen que se les olvida. Y se les olvida. Y se les olvida de cómo estaban antes. ¿Han escuchado la expresión de que uno se acostumbra a la buena vida? De repente uno se acostumbra a la buena vida. Es como cuando a veces predicadores llegan a decir, no nos podemos ni siquiera aguantar un poquito de calor aquí, cuando vamos a decir que el aire acondicionado no está funcionando y, ¿cuál? Si cuando tú estabas ahí en tu país, qué aire acondicionado, qué piso, qué esto, qué paredes, y andaba, así todo sudando, pero nada más te viniste aquí a Estados Unidos y ya cualquier cosita ya te inconforma y así. Antes ya tenías tal vez que caminar 3 horas para ir al edificio de la iglesia y ahora, ¿verdad?
ay, no, yo no quiero manejar y nada más para 15 minutos o algo. Entonces, o sea, luego nos hacemos comodines y lamentablemente eso puede pasar a la hora de que no nos acordamos de dónde nos rescató Dios. De repente ya nos acomodamos tanto, ¿verdad? Que sentimos como que pues a final de cuentas somos tan buenas personas, ¿verdad? Que pues Dios no me tuvo que perdonar tanto, ¿verdad? Entonces por eso les digo, vea, si estamos en esa condición, comience simplemente haga una lista de los pecados, vaya a las diferentes listas de pecados que se mencionan en el Nuevo Testamento y uno haga una sincera observación. ¿He cometido alguna vez esto o no? Y sí, acuérdense que en el caso de Jesús, Él no nada más juzga las acciones, sino también que, ¿se acuerdan cuando dice, a ver, han escuchado, no matarás, pero yo os digo, ¿se acuerdan? Han escuchado, vea, que no adulterarás, pero yo os digo, ¿se acuerdan? Entonces, hasta cosas de esas, vea, dicen, ya pecaste en tu corazón. O sea, que Dios sabe hasta no nada más lo que haces o lo que dices, sino hasta lo que piensas y deseas. Entonces, o sea, a Dios no lo podemos engañar. A las personas sí, podemos hacernos ver como que muy buenos, pero en el caso de Dios, Él sabe, ¿verdad? Todo nuestro interior. Entonces, en el caso de nosotros, por eso cuando nos acordemos de las cosas malas que hemos hecho, usted dele gracias a Dios. ¿Verdad? Así me pasa a mí, ¿no? Que de repente hay cosas que yo me acuerdo de mi pasado y que yo me quedo, ay, o sea, y uno sí se le sale, o sea, uno se le sale a decirle a Dios, ay, perdóname, Dios, pero no porque uno no haya, o porque uno crea que no lo haya perdonado Dios, sino porque simplemente uno se da cuenta de que, ay, o sea, el mal que uno hizo y que uno se queda pensando, pero ¿por qué? ¿Por qué lo hice? Y por eso es que uno siente, aunque uno ya sabe que ha sido perdonado por Dios, uno siente decirle, ay, perdóname Dios, por eso. No tiene nada de malo hacer eso. Otra vez lo malo sería que entonces de repente lo enlazara el diablo, lo engañara a decir, tú no vales nada, ¿verdad? Tú no, no, acuérdense, ¿verdad? Nosotros valemos la sangre de Cristo, porque Cristo tuvo que derramar su sangre para comprarnos a nosotros, para darnos una nueva identidad, una nueva vida. Antes éramos pecadores, ahora por su gracia somos santos, ¿verdad? Porque hemos sido santificados en su sangre y por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces, sí, es hasta cuando uno se acuerda de lo malo, pensar, ¿verdad? O sea, Señor, gracias, ¿verdad? Porque entonces nos está dando una oportunidad más, ¿verdad? Para seguir haciendo las cosas como le agradan a Él. Entonces, fíjense lo que dice, si pueden ir conmigo a 1 de Pedro 2. 1 de Pedro 2, versículo 10. Voy a leer el versículo 10, el versículo 24 y 25. 1 Pedro 2, versículo 10, versículo 24 y versículo 25. Entonces, en el caso mío, yo personalmente, cuando yo llego a pensar en algo malo que tal vez yo llegué a hacer, y pues le agradezco a Dios. Entonces, otra vez, yo no lo veo como una cosa de que, ay, ya se me quedó marcado en la mente, ay, pobre de mí, nada más me voy a andar acordando de eso. No, para mí no es nada malo, al contrario, me ayuda en mi carácter, ¿a qué? A no caer otra vez en eso, ¿verdad? Es muy importante. ¿Se acuerdan quién se acordaba de su gran pecado, de su pasado, pero no lo hacía en mal sentido, sino en bueno? Pablo, ¿se acuerdan? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En la Biblia se menciona esa historia 3 veces. Uno dice, ¿cómo que se menciona el relato 3 veces? No, es que la primera vez que se menciona es cuando sucedió. Y las otras 2 veces es cuando él lo está contando. Es cuando él lo está contando, vea lo que pasó. Entonces sí, o sea, hasta para testimonio sirve el hecho de que, mira, sí, mira, yo, o sea, y entonces, ahora, ¿es cierto que cuando uno lo recuerda se le queda más pecado en su cabeza? Sí. Entonces, en el caso del apóstol Pablo, ¿qué decía? Dice, yo soy el peor pecador, yo perseguía a la iglesia, y él se acordaba. Pero otra vez, él no lo hacía pensando que Dios no lo había perdonado. Él lo hacía sabiendo de dónde Dios lo había rescatado para él mostrarse a los demás como un botón de muestra de la gracia de Dios. O sea que si Dios me puede perdonar a mí, Dios te puede perdonar a ti, ¿verdad? Y cambia entonces la actitud de uno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque uno cree.
en esa salvación que le está ofreciendo Dios a uno, ¿verdad? Que es no por lo que uno ha hecho, sino por lo que Cristo hizo en la cruz por mí. Ahora, 1 Pedro 2, el versículo 10. Aquí es el apóstol Pedro diciéndole aquí en una carta a los hermanos: vosotros que en otro tiempo, dice, no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y luego el versículo 24 y 25, hablando de Jesús, dice: quien llevó él mismo, ¿qué cosa ahí? Nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis, ¿qué? Sanados. Ahora aquí está aplicando esta cita desde el punto de vista espiritual. Hemos sido sanados de nuestros pecados. Ya el diablo ni nadie nos puede decir, no, o sea, tú eras esto, tú eras aquello y tú eres eso. No, no, no. Yo era, pero ya no soy, hablando de pecados. Entonces yo era, pero ya no soy. Por la gracia de Dios, dice, por cuya herida fuisteis sanados. Entonces, gracias a Dios, ¿verdad? Que entonces ya nosotros, aunque tal vez habíamos sido pecadores y habíamos hecho cosas malas y todo eso en el pasado, ya no, ya esa no es mi identidad. Ya soy un santo en Cristo, según la palabra de Dios. Nos llama a nosotros santos. ¿Qué significa la palabra santo? Apartado, ¿verdad? Y contextualmente en la Biblia, apartado para Dios. Entonces, bien importante. Entonces, por eso, como dice aquí, si se fijaron en el versículo 24, ¿qué es lo que pasa entonces cuando entonces uno está agradecido de esa misericordia que ahora sí ha alcanzado? Entonces dice el versículo 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando, ¿qué dice? Muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Entonces, como ya no estamos encadenados a nuestro pasado, estamos libres. Entonces uno con más alegría se iba a decir, sí, o sea, yo puedo hacer esto, gracias a Dios, gracias a que Él murió por mis pecados. Es como una deuda, hermanos. Imagínense que usted tuviera una deuda, no sé, de $500,000 y una deudota que nada más están tras usted y tras usted y tras usted y todo eso. Y pues uno dice, nunca voy a poder pagarlo. Y llora, ¿verdad? O se tira un tiro, ¿verdad? O no vive la vida alegremente, porque nada más están acordando de eso que debe. Entonces, igualmente los pecados. Los pecados eran una deuda gigantesca. Solamente lo podíamos pagar ¿cómo? Con la muerte. La paga del pecado es muerte. Entonces, imagínense, es como andar viviendo sabiendo que después voy al infierno condenado y todo eso. ¿Cómo voy a disfrutar la vida así? Pero luego acordarme, o sea, de que Dios murió por mí para que yo no tenga que pagar por mi pecado. Pero no nada más por eso, sino que aparte la Biblia dice, ¿verdad?, que él murió por mí para pagar por mis pecados, sino también Él murió por mí para que ya no viva en el pecado. Entonces sí, y sí, o sea, cuando entonces, si usted cree con todo su corazón que Dios le perdonó todos sus pecados, ¿a poco no se va a sentir más libre de hacer buenas obras y hacer cosas buenas? Acuérdense que Jesús dice, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos dice que Él quiere un cuerpo o un pueblo celoso de buenas obras, de personas, porque entonces las cosas que hacemos, lo hacemos en el nombre de Jesucristo. Todo lo que hacemos o decimos, lo hacemos en el nombre de Jesucristo, porque Él es el que entonces nos dio la oportunidad de entonces ahora sí tener una vida nueva, una vida en Cristo, una buena vida y ya no una mala en el pecado, enlazado por nuestros pecados a la condenación. Entonces aquí dice el versículo 25, 1 Pedro 2:25, porque vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas, ¿verdad?, que viene siendo Cristo, de nuestro Señor. Antes éramos ovejas descarriadas. Otros llegan a decir la oveja negra, ¿verdad? La oveja negra. Entonces aquí ovejas descarriadas. Y ya para terminar, el punto número 2 es que por un lado, ¿para qué nos sirve el acordarnos de nuestros pecados pasados? Bueno, para recordarnos de dónde nos rescató Dios. Y por otro lado, punto número 2, que ya más o menos lo estamos diciendo ya, es para recordar agradecidamente hacia dónde me está llevando Dios. Entonces, por un lado, para recordar de dónde me rescató, y por otro lado, para acordarme hacia dónde me está llevando, hacia dónde me está llevando.
Entonces, ¿qué dice segunda de Pedro? Ahí nada más estamos en primera de Pedro, vaya para segunda de Pedro. Segunda de Pedro capítulo 1, versículos 5 al 11. Entonces, el punto número 2 es para recordar agradecidamente hacia dónde me está llevando Dios. Entonces, segunda de Pedro 1, 5 al 11. Al principio tal vez uno diga, ¿y por qué estamos leyendo esto? Pero ya más despuesito en ese mismo pasaje se va a dar cuenta del por qué. Dice ahí segunda de Pedro 1, 5 al 11. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Entonces fíjense lo que dice el versículo 8 y en adelante. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y luego fíjense en el pero, en el versículo 9, el pero, fíjense, pero el que no tiene estas cosas, lo que acabamos de describir, tiene, que dice, la vista muy corta, es ciego. Y luego que dice enseguida, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. O sea, normalmente la persona que no sigue adelante en el camino del Señor es porque ya se le olvidó, porque aquí hablando a cristianos, es porque ya se le olvidó cuánto le costó su salvación. No a él, sino a Jesús. ¿Sí? Entonces, por eso, ¿qué es lo que hacemos cada primer día de la semana? Tenemos lo que es la cena del Señor, ¿verdad? En que por medio del pan y la copa nos acordamos del gran sacrificio, ¿verdad?, que hizo Cristo por nosotros. ¿Por qué? Para pagar por nuestros pecados. Entonces sí, o sea, uno puede ver, entonces para poder realmente estar agradecido con lo que Dios hizo, tenemos que acordarnos de dónde nos rescató, de qué, de una vida de pecado, de que estábamos como listos para la condenación. Entonces aquí, como dice el versículo 9, en la segunda parte, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, a esa persona se le olvidó de dónde lo sacó Dios. Pero entonces, si uno no se le olvidó, si uno sí se acuerda, ¿qué dice el versículo 10 y 11? Entonces uno progresa en su vida cristiana y luego ¿qué? Por lo cual, hermanos míos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, ¿qué dice ahí? No caeréis jamás. Y no solo eso, sino que es el versículo 11. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, se fijan, o sea, es lo bueno, o sea, que cuando nos acordamos de las cosas malas que hemos hecho, pensar, gracias Dios, ¿de dónde me rescataste? Y también otra vez nos hace pensar de que en esas cosas de que no volverlas a hacer, no volverlas a hacer. Es como cuando me acuerdo que cuando éramos chamaquitos, no sé si eso les pasaba a ustedes, que entonces, bueno, he sabido de otras cosas peores, pero que cuando entonces, vamos a decir que están los hermanos peleados entre sí, y luego ya los papás hacen las paces, ¿no? Y dicen, ¿verdad? No, pues, o sea, dense la mano, pídanse perdón, ¿verdad? Y no nada más era de uno pedir perdón, sino que y no lo volveré a hacer, no lo vuelvo a hacer. O sea, no nada más se trata de eso de que pedir perdón por lo que hice, sino también con la mentalidad de que no lo voy a volver a hacer, ¿verdad? Digo eso de que hay unas personas que he sabido que hacen cosas peores porque creo que dicen que unos que cuando se peleaban, entonces creo que no sé si se echaban algo en la espalda y tenía que con la lengua hacerse así o algo. O sea, unos castigos que mejor los mismos hermanitos decían, ¿sabes qué? Mejor no vamos a decirle a nuestro papá, estamos bien, sí, estamos bien. Y aquí nadie supo, se arreglaban las cosas. Pero entonces por eso, vamos a pensar eso, ¿verdad? Cada vez que usted se acuerde, ¿verdad?, de algo malo que usted ha hecho en su vida, no, que el diablo no agarre, no lo agarre usted en el sentido de hacer ver como que usted quien se cree que es, ¿verdad? Pues mira lo que usted era, ¿verdad? Usted ya no puede ser cristiano, ¿verdad? ¿Qué es lo que el diablo haría? No, el diablo le haría meter en su cabeza que usted no vale nada y que a quien está pretendiendo engañar y todo eso.
No, usted tiene que creerse, no, o sea, creer lo que Dios dice, ¿verdad? Yo tengo ya una nueva identidad en Cristo, ¿verdad? Soy cristiano y Dios ya pagó por mis pecados, por lo tanto yo ya no soy nada de eso y por eso no quiero ni siquiera volver a eso. Entonces, ¿verdad? Cuando usted se acuerde, ¿verdad? Usted va a pensar, no va a pensar, ay, ya no quiero pensar en esto, sino más bien va a pensar, gracias Dios, ¿verdad? Gracias Dios por la salvación tan grande, ¿verdad? Y es muy, muy bonito eso. Por otro lado, nos recuerda lo malo del cual ya no estamos y nos recuerda hacia dónde vamos. Porque es algo que sí les quiero decir. En el caso de nosotros, todavía falta mucho por delante, ¿verdad? Y no me estoy refiriendo nada más a vida aquí en la tierra, sino las promesas, cuando ya lleguen las promesas de Dios, cielos nuevos, tierra nueva, donde mora la justicia, cuerpos nuevos transformados, así como el cuerpo resucitado del Señor Jesucristo, que era un cuerpo incorruptible, o sea, tantas promesas que hay por delante. Y eso sí, entre más grandes nos hacemos, pues ya más cercano está ese día, ¿no? Bueno, la palabra de Dios realmente lo dice que lo aplica a todo, ya que en el caso de todos los cristianos, ese día está más cerca de aquella vez de cuando nos convertimos. Entonces, sí, o sea, ¿cuántos años les falta a usted para llegar al cielo? Pues no sabemos, ¿verdad? Ya está, sacaron otra novedad de Omicron o quién sabe qué en esta semana. Entonces, yo me puedo ir, ustedes se pueden ir, no sé, pero vamos yéndonos ya como cuando la palabra de Dios dice acerca de la segunda venida, que dice que levantemos nuestros rostros, ¿verdad? Porque nuestra redención está cerca, ¿no? Viéndolo de una manera bien alegre, hermano. Y entonces, de una vez, ¿verdad? Si ustedes piensan que de repente yo me voy a ir, pues ustedes, díganme a qué familiares quieren ustedes que les mande saludos, que ya se hayan ido, ¿verdad? Bueno, entonces con esto terminamos. Entonces, otra vez, espero que sí haya sido de edificación el día de hoy. Pero muy importante, si usted todavía no ha entregado su vida a Cristo, hoy es la oportunidad para hacerlo. Hoy es la oportunidad de hacerlo. Y aquí tenemos detrás de la pantalla, ¿verdad? El bautisterio, ¿verdad? Para que usted se bautice, ¿verdad? Para el perdón de los pecados, para recibir el don del Espíritu Santo, ¿verdad? El cual todo eso fue ganado por lo que Cristo hizo en la cruz, ¿verdad? Del Calvario. Gracias y Dios les bendiga. Entonces el hermano Julio pueden ponerse de pie y cuando el hermano Julio les diga, pueden sentarse, excepto aquella persona que quiere entregar su vida a Cristo. Gracias, Dios les bendiga.